es un mecanismo de reproducción asexual que tienen bastantes seres vivos unicelulares. Es el tipo de reproducción que tienen las bacterias y también algunas arqueas. Por tanto, en microbiología nos interesa porque es el tipo de bipartición que vamos a ver. Tiene diferentes etapas. En primer lugar, en la primera etapa hay una replicación del DNA de la célula madre, de la bacteria madre. Esta replicación se hace una copia exacta del ADN en otra, y en una segunda etapa, cada juego de ADN se va separando hacia los dos polos de la bacteria. Luego se replican también los organelos celulares, es decir, se duplican. Todo lo que había en un organelo celular se duplica para dar lugar a que el otro organelo celular tenga los mismos y el mismo número de organelos celulares. En una siguiente etapa se activa una proteína que es la FITS. Esta proteína lo que hace es, además de construir filamentos en torno al eje de división de la célula, hace de que al medio de la célula se vaya produciendo una invaginación de la membrana celular. Esta invaginación cada vez es más fuerte, más intensa, tanto así que se va formando una cintura en la bacteria, y luego la membrana celular se termina de unir, conformándose así dos células hijas que son exactamente iguales, de iguales características que la célula madre que les dio origen. Aquí tienen un dibujito que explica lo que pasa. El ADN primero se duplica, luego ambas partículas de ADN se van a ambos extremos de la bacteria, al igual que se duplican todos los organelos citoplasmáticos y organelos celulares, y luego se va invaginando la membrana hasta que se forma una cintura. Esta cintura después se cierra, se une y se forman las dos células hijas que son exactamente iguales a la célula madre que les dio origen. Existen diferentes tipos de fisión binaria en los organismos unicelulares. Bueno, en primer lugar, la regular es cuando la célula se divide simétricamente y es la que nosotros vemos generalmente en las bacterias. Pero existe también otro tipo de fisiones binarias, como hacer la fisión irregular o tipo ameba, que es cuando las divisiones se dan en rizópodos o dedos. Es decir, este es el organismo y la fisión binaria es que en vez de que exactamente a la mitad de la bacteria se vaya dividiendo y se formen dos células exactamente iguales, el organismo unicelular empieza a formar como un apéndice o un dedo, y luego ese apéndice o dedo se cierra y es una célula hija con las mismas características que la célula madre. Hay otros tipos de fisión binaria, que es la longitudinal, cuando se parte la célula en su eje longitudinal. La transversal es cuando se parte la célula en su eje transversal. Y la oblicua es cuando la célula se parte en un eje oblicuo. Aquí no se ve muy bien, pero pueden observar más o menos lo que es reproducción asexual, fisión binaria, transversal y longitudinal. Por ejemplo, aquí ven algunos protozoos unicelulares en los cuales la fisión se hace longitudinal. Aquí pueden ver la formación de la formación de dedos, que hace de que la célula también se origine, la célula hija que se origine tenga las mismas condiciones que la célula madre que le dio origen. Y bueno, aquí también se forma como primero una invaginación, luego esta invaginación va creciendo y después se forman las dos células hijas. Otros tipos de reproducción asexual es, por ejemplo, la gemación. En la gemación, al igual que en la anterior que hemos visto, el progenitor lo que hace es formar una gema o una yema. En primer lugar, la membrana celular se empieza a estirar y a deformar, y empieza a pasar citosol, o sea, citoplasma, que contiene los organelos citoplasmáticos necesarios,
a esta nueva formación o deformación que se ha formado en la célula madre. Obviamente, en el citoplasma están los organelos citoplasmáticos que se han duplicado para que la célula hija tenga los mismos organelos que la célula madre. Luego se forma una verdadera yema o gema y el material genético empieza a separarse y luego de que se separa también hay una invaginación de la membrana celular y por último se cierra dando origen a una célula hija y una célula madre. En la gemación la célula hija siempre es más pequeña que la célula madre, pero la información genética que contiene la célula hija es exactamente igual a la información genética que contiene la célula madre. La esporulación ya la hemos visto el día de ayer, la vuelvo a explicar rapidito, que consiste en formar esporas. Es una condición que tienen ciertas bacterias, como las bacterias del género Clostridium y Bacillus, que son bacterias que pueden producir esporas cuando su medio ambiente no es el medio ambiente óptimo para que puedan vivir. Entonces, la bacteria funcional es una bacteria que tiene todas sus características funcionales y metabólicas cuando se encuentra en un medio ambiente adecuado para su replicación y para que viva. Pero, ¿qué pasa cuando su medio ambiente empieza a variar? Supongamos que es una bacteria, un Bacillus cereus, digamos, que es un tipo de Bacillus que nosotros lo hemos sembrado en un medio de cultivo y resulta que hemos dejado, después de 24 horas, hemos dejado el medio de cultivo a 37 grados con las características de humedad necesarias en el mismo medio de cultivo. ¿Qué pasa en este medio de cultivo? En un principio, la bacteria toma los nutrientes que necesita para sus actividades metabólicas del medio de cultivo donde está. Y hay una gran proliferación de la bacteria. Pero también esta bacteria produce productos catabólicos de sus actividades metabólicas. Estos productos catabólicos los elimina al medio, a esta cajita Petri donde nosotros la hemos sembrado, y hace que el medio de cultivo cambie su composición, cambie su pH. Entonces, quizás todas estas moléculas catabólicas de la bacteria hace que, por ejemplo, se vuelva un ambiente más ácido. Ya no hay gran contenido de oxígeno en el medio ambiente y digamos que es una bacteria aerófila. Y además de que la cantidad de nutrientes que existían en el medio ya han sido consumidos por la misma población de bacterias que han proliferado. Entonces, ¿qué pasa con estas bacterias? En primer lugar, condensan su información genética, su genoma, en un lugar de la bacteria. Lo condensan y después de que lo condensan, lo empiezan a rodear de una membrana, y después se forma un protoplasto. Este protoplasto luego es envuelto por una cubierta mucho más densa, más protectora, y se forma la endoespora. Luego esta endoespora lo que hace es que tiene que salir al medio ambiente y para eso se produce una lisis de la bacteria. Es una autolisis, por tanto la bacteria se rompe, se suicida, pero deja a su material genético contenido dentro de la espora en el medio ambiente. Si esa espora, digamos, supongamos de que nosotros, ya sigamos con el ejemplo del medio de cultivo, esta espora levantamos con una asa de siembra y la colocamos en otra caja Petri que contiene un medio de cultivo adecuado, nuevo, con todos los nutrientes necesarios. Colocamos estas esporas, colocamos a 37 grados en nuestra estufa de cultivos y con la humedad necesaria y con el ambiente aerófilo necesario. Entonces, estas esporas nuevamente germinan y dan lugar a la formación de la bacteria en su forma vegetativa funcional. Entonces, la esporulación es muy importante, es un mecanismo de defensa que tienen algunas bacterias.
Luego existe otro tipo de reproducción que en realidad más que reproducción es transferencia de información. Por ejemplo, la transferencia de ADN de una bacteria a otra, existen diferentes tipos de transferencia. Una de ellas es la conjugación. En la conjugación, la información de ADN pasa a través de una extensión llamada pilus de una bacteria a otra. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos una bacteria que es donadora de información genética. A través de una prolongación de naturaleza proteica, se une a otra bacteria que es receptora. Entonces, al unirse, le dota a esta bacteria receptora alguna información característica que le va a hacer, que va a hacer que esta bacteria receptora tenga otra característica. De nuevo, el ejemplo más común y con el que se puede entender siempre mejor estas transferencias es el mecanismo de resistencia de las bacterias a los antimicrobianos. Supongamos que esta bacteria donadora es una bacteria que ha adquirido la información genética para ser resistente a las moléculas de beta-lactámicos. Entonces, le da, al hacer esta transferencia por conjugación a otra bacteria que no tiene esta información genética, le dota a esta bacteria de esa información y lo que hace es convertir a esta bacteria en una bacteria que sea resistente a los beta-lactámicos, es decir, que sea capaz de producir una enzima beta-lactamasa, que lo que va a hacer es romper las moléculas de beta-lactámicos y por tanto los antibióticos beta-lactámicos no le van a hacer ni cosquillas a esta nueva bacteria porque ha adquirido esta información genética por conjugación. Otra forma de adquirir información genética es por transformación. ¿Qué pasa? Algunas bacterias se produce un fenómeno de autólisis, ya sea por defensa del huésped en presencia de las bacterias o porque esta bacteria ya ha cumplido su ciclo vital. Entonces, una bacteria que se lisa o que la han lisado puede dejar libre en el medio ambiente fragmentos de su ADN. Hay otras bacterias viables en el mismo medio ambiente que son capaces de captar estos fragmentos de ADN, integrarlos a su propio ADN y por tanto la bacteria después adquiere ciertas características que le dan otras cosas, por ejemplo, otro tipo de mecanismo de resistencia. Existen muchísimos mecanismos de resistencia que cuando veamos la parte de antimicrobianos los vamos a estudiar. Otro mecanismo de transferencia de material genético de una bacteria a otra, y con esto terminamos, es la transducción. La transducción es una forma de transferir material genético de una bacteria a otra y se la hace a través de la ayuda de fagos. Los fagos, o llamados también bacteriófagos, son virus bacterianos, es decir, son virus que van a ir a afectar o a parasitar a las bacterias. Entonces, supongamos aquí en la primera parte, ustedes pueden ver un bacteriófago que tiene una información genética que está aquí de moradito. Lo que hace es ingresar al interior de una bacteria X. Dentro de esta bacteria X deposita todo su material genético, el cual se mezcla con el material genético de su célula hospedadora, que es la bacteria. Después de que se mezcla con el material genético de la célula hospedadora, como todo virus, lo que hace es utilizar todo este mecanismo de replicación que tiene la célula hospedadora y de ensamblaje de proteínas, como hemos visto hace rato. ¿Para qué? Para lograr hacer una replicación del mismo virus. Entonces, después de que logra hacer una replicación de varias copias virales del virus que ingresó en un principio a esta célula, se produce una lisis de la bacteria y dejan libres
a los bacteriófagos, los cuales pueden ir a parasitar a otra bacteria. Pero ¿qué pasa aquí? Ustedes pueden observar que de todas las copias bacterianas que se han formado, hay unita que ha adquirido un poquito de información genética de la misma bacteria. Entonces, este bacteriófago después va a ir a parasitar a otra bacteria, va a volver a iniciar el ciclo, entra la bacteria, deposita su material genético y al depositar su material genético, también va a depositar el material genético de la anterior bacteria que ha parasitado y este material genético de la bacteria se une al material genético de la nueva bacteria y se une y esta nueva bacteria lo adquiere como propio. Esta porción de material genético puede tener una cadena justamente de información que le sirva a la nueva bacteria para que en ella se pueda revelar cierta característica. Nuevamente, quizás en esta porción que ha heredado de otra bacteria que ni conocía, pueda adquirir otro mecanismo de defensa a otro tipo de antibióticos a los cuales la bacteria de antes era resistente. Entonces, estos tipos de transferencia de DNA que se da en las bacterias es muy importante y sirve justamente para que las bacterias puedan compartir información genética entre unas y otras y a lo largo puedan sobrevivir, ya que las bacterias, como cualquier organismo vivo, tratan de evolucionar y tratan de subsistir o sobrevivir en un medio ambiente en el cual se encuentran. Esto es todo de fisión binaria, como les decía, es muy poquitito. Y son las diferentes formas en las cuales se dividen las bacterias. Eso sería todo, estamos sobre la hora de la clase. Mañana, que es feriado, les prometo que voy a empezar a poner en Moodle todas las diapositivas de todos lo que hemos estado viendo, de todas las unidades que hemos estado viendo, para que ustedes puedan tener acceso a la información. Obviamente, todo está basado en el libro de texto, que es el libro de Murray, que es el que les he dicho, y obviamente en otros libros más. Entonces, ¿tienen alguna pregunta acerca de los dos temas que hemos desarrollado el día de hoy? Doc, yo tenía, no tengo dudas sobre el tema, pero quería saber sobre los laboratorios si lo vamos a pasar el mismo día que que estar en la... Sí. Bueno, sí, justamente esta mañana he ido a la universidad a ver eso, porque supuestamente, si es como les decía, si es como el año pasado, el grupo 2 pasa clases los lunes de 7 a 9 de la mañana. Ese era el horario que yo tenía con el grupo 2 precisamente. Sin embargo, he ido a ver porque yo entro a los horarios de docente en Tariquía y todavía no me salen. Entonces he ido a averiguar por qué no me salen los horarios y me han dicho que todavía no me han asignado. Así que tenemos que esperar a que se haga la asignación y después de que se haga la asignación, recién nos vamos a organizar. Lo bueno es de que es una materia anual, entonces vamos a poder lograr, ojalá que sí, que podamos lograr tener como ahora ya se pueden hacer las prácticas presenciales, vamos a poder hacer por lo menos unas 2 o 3 prácticas, vamos a tratar de fusionar lo más importante y las vamos a hacer. El resto de las prácticas, como son semipresenciales, ya vamos a hacerlas ya sea en aula o ya sea vía Zoom. Pero todas esas organizaciones dependen de la asignación de la materia y hasta el momento no hay nada, entonces, bueno, pero he hecho la averiguación. Supongo que hasta el próximo lunes ya vamos a tener algo de noticias y ya nos vamos a organizar. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna otra pregunta, perfecto. Entonces nos vemos con ustedes el martes para terminar de ver todo lo de la unidad 1, martes y miércoles. Supongo que la próxima semana, no, porque todavía nos queda metabolismo bacteriano, respiración bacteriana, antimicrobianos, no. Más o menos 2 semanas vamos a necesitar para ver todo lo que es antimicrobianos y los mecanismos de resistencia.
Pero bueno, nos vemos el próximo martes para continuar con la unidad 1. Que pasen un buen fin de semana larguísimo, felices Pascuas y nos vemos el martes. Pueden retirarse, chicos. Hasta luego, Buenas doctora. noches. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego.